Buenas tardes, mi nombre es Eliana del Carmen Rodríguez Pérez, soy de la institución educativa John F. Kennedy del grado 1103 y hoy les vengo a exponer sobre fenómenos ondulatorios. Primero empezamos por la reflexión. ¿Qué es la reflexión? La reflexión es el cambio de dirección de una onda al entrar en contacto con la superficie, interfaz, que separan dos medios diferentes, regresando al medio donde se originó. Ejemplos comunes son la reflexión de la luz, el sonido y las ondas angulares, las ondas en el agua. La reflexión de la luz. La luz es una fuente de energía, gracias a ella la imagen puede ser reflejada en un espejo, en la superficie del agua o en un suelo muy brillante. Esto se debe a un fenómeno llamado reflexión de luz. La reflexión ocurre cuando los rayos de luz que índice en una superficie chocan en ella, se dividen y regresan al medio que salieron tomando un ángulo igual a la luz del incidente, muy distinta a la reflexión. Es el cambio de dirección en el mismo medio que experimenta un rayo luminoso al incidir oblicuamente sobre una superficie. Para este caso, las leyes de la reflexión son las siguientes. La primera ley es el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en un mismo plano. La segunda ley es el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Reflexión especular o regular. La reflexión especular se produce cuando un rayo de luz índice sobre una superficie pulida, espejo, y cambia su dirección sin cambiar el medio por donde se propaga. La reflexión difusa. Cuando un rayo de luz índice sobre una superficie no pulida, los rayos no se reflejan en ninguna dirección, es decir, se difunden. Esto se puede producir, por ejemplo, en la madera. La reflexión interna total es cuando en la refracción el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico. Ocurre lo que se conoce como reflexión interna total o cálculo de ángulo crítico. Aquí se los dejaré en la siguiente fórmula. Refracción. Cuando la luz pasa de un medio transparente a otro, se puede decir que se produce un cambio, debido a la distancia de velocidad de propagación que tiene la luz en los diferentes medios materiales. A este fenómeno se le llama refracción. Si dividimos la velocidad de la luz en el vacío entre la que tiene en un medio transparente, obtenemos un valor que llamamos índice de refracción de este medio. Si el índice de refracción del agua es n 1,33, quiere decir que la luz es 1,33 veces más rápida que en el vacío que en el agua. Por lo general, cuando la luz llega a la superficie de preparación entre los dos medios, se produce simultáneamente la reflexión y la refracción. Difracción. En general, la difracción ocurre cuando las ondas pasan a través de pequeñas aperturas, alrededor de obstáculos o por bordes afilados. Cuando un objeto opaco se encuentra entre la fuente puntual de luz y una pantalla, como les voy a mostrar en la siguiente imagen superior. La frontera entre las regiones sombreadas e iluminadas sobre la pantalla no están definidas. Una inspección cuidadosa de la frontera muestra que la pequeña cantidad de luz se divide hacia la región sombreada. La región fuera de la sombra contiene bandas alteradas, brillantes y oscuras, donde la intensidad de la primera banda es más brillante que la región de iluminación uniforme. Difracción de una sola rendija. Hasta ahora hemos analizado que unas rendijas se comportan como fuentes puntuales de la luz, pero en esta sesión hablaremos y determinaremos cómo el ancho fino de la rendija es la base para comprender la difracción de Fraunhofer. La rendija está muy lejos con respecto a la pantalla. Para analizar el patrón de difracción es conveniente dividir la rendija en dos mitades.
como les voy a mostrar en esta figura. Todas las ondas que se originan desde la rendija están en fase considerada la sonda 1 y 3, que se origina de un segmento gusto arriba de las partes inferiores y gusto arriba de las partes superiores del centro de la rendija. Respectivamente, la sonda 1 viaja más lejos que la onda 3 en una cantidad igual a la diferencia de caminos ópticos, donde A es el ancho fórmula A/2 sen pi, donde A es el ancho de la rendija. De manera similar ocurre para las ondas 2 y 4. Si estas diferencias de camino es igual a la mitad de la longitud de la onda, las ondas se cancelan entre sí y se produce una interferencia destructiva. En definitiva, las ondas provenientes de la mitad superior de la rendija interfieren destructivamente con ondas provenientes de la mitad inferior de la rendija. Resonancia. ¿Qué es la resonancia? La resonancia es un término que tiene su origen en el vocablo latín resonantia. Para la mecánica, la resonancia es el fenómeno que tiene lugar cuando un elemento recibe la influencia de fuerza periódica que tiene un periodo de vibración similar al periodo de vibración característico del elemento en cuestión. Este vocablo puede traducir como cualidad del que hace sonar algo de manera repetida y se establece que se encuentran conformados por varios componentes perfectamente reconocidos, como el prefijo re, que significa hacia atrás o de nuevo, el verbo sonaré, que significa sinónimo de sonar, el elemento que es nt, que se emplea para indicar la existencia de un agente, el sufijo ia, que es el que se encarga de dejar constancia de la cualidad. Las primeras excepciones que se reconocen en el diccionario de la Real Academia Española, RAE, está vinculado al sonido. Se trata de su prolongación de la repercusión que genera otro o del sonido elemental que sigue al principal producido por una nota musical. Para la mecánica, la resonancia es el fenómeno que tiene lugar cuando un fenómeno recibe la influencia de una fuerza periódica que tiene periodo de vibración similar al periodo de vibración característico del elemento en cuestión. De este modo, una fuerza pequeña que se aplica repetidamente provoca que la amplitud del sistema oscilante sea grande. La resonancia eléctrica, por otra parte, se genera cuando en un circuito con elemento reactivo hay una corriente alterna cuya frecuencia provoca que la reactancia se vuelva infinita. Si los elementos relativos se ubican en paralelo o se anulan cuando se sitúan en serie. Por ejemplo, cuando estamos en un espacio cerrado y empezamos a gritar, entonces se va escuchando el eco. Ese es un ejemplo de resonancia. En este caso, dentro del ámbito médico, la resonancia magnética ha conseguido una notable importancia en los últimos años, ya que gracias a la relación de la prueba se pueden realizar diagnósticos más certeros y fiables, porque se pueden observar mejores determinadas partes del cuerpo y sus daños que con una simple radiografía no llegarían a vislumbrarse. En este caso, este tipo de resonancia se identifica por otras señales de identidad. Primera, en la misma no se hace uso de ningún tipo de radiación. En su caso, se recurre al empleo de ondas de radio potentes y de imanes. Segunda, todas las imanes que se obtienen mediante el uso de la resonancia responden al nombre de corte. Tercera, las personas que se va a realizar una resonancia es importante que acudan sin ningún tipo de objeto metálico.
cuarto. El proceso es muy sencillo. El paciente ataviado con una bata de hospital tendrá que tumbarse sobre una camilla y esta se deslizará de una manera suave hacia el inferior de un tubo grande que parece un túnel. Superposición de ondas. La forma de onda resultante de la superposición de onda se obtiene sumando algebraicamente cada una de las ondas senoidales que componen ese movimiento complejo. Si superponemos ondas senoidales de igual frecuencia, aunque con eventuales distintas amplitudes o fases, obtendremos otras ondas senoidales con la misma frecuencia, pero con distintas amplitud y fase. Eventualmente, esas ondas pueden cancelarse, por ejemplo, si tuvieran igual amplitud pero una diferencia de fase de 180 grados. En algunos campos de la acústica pueden resultar también interesante el caso de la superposición de ondas senoidales que se desarrollan sobre los ejes perpendiculares. De particular interés resulta el caso de superposición de ondas senoidales de distinta frecuencia y eventual distinta amplitud y fase, por constituir el caso descrito por Fourier para la descomposición de los movimientos complejos. Si la descomposición de todo movimiento complejo es una superposición de distintas proporciones de movimientos armónicos simples, es estrictamente cierta para el caso de movimientos complejos periódicos. Determinadas aproximaciones matemáticas nos permiten descomponer también todo el movimiento no periódico en un conjunto de movimientos simples. Si superponemos parciales no armónicos, obtendremos una forma de onda no periódica, como lo voy a mostrar en la figura. En la figura 1 vemos una onda compleja no periódica. La superposición de las ondas senoidales cuya frecuencia guarda una relación sencilla de números enteros, es decir, armónicos, resultará en un movimiento complejo periódico. Las próximas figuras muestran los resultantes de la superposición de distintos armónicos de una serie. La figura 2 nos muestra los resultantes de los superponer el segundo y el tercer armónico de serie, es decir, del sonido separado por un intervalo de quinta. En la tercera figura nos muestra los resultantes de la superposición del cuarto y quinto armónico de una serie, es decir, sonidos separados por un intervalo de tercera mayor. En la cuarta figura es el resultado de la superposición del primer y segundo armónico. Y en la quinta es el resultante de la superposición del primer y segundo armónico, pero no con diferentes amplitudes y ángulos de fase. ¿Cuál es la característica de la imagen que una persona que está fuera del agua con menor refracción y observa hacia el fondo de la piscina con mayor índice de refracción? Pues tenemos el ejemplo del lápiz. Cuando tenemos el lápiz metido en un vaso con agua, lo vemos de fuera hacia adentro, lo vemos con una menor refracción, por lo que el lápiz se ve partido. Pues ya observándolo hacia el fondo, vemos el lápiz entero, o fuera del agua ya vemos el lápiz entero, entonces ahí tenemos un mayor índice de refracción. ¿Cuál es la característica de la imagen que una persona que está dentro del agua con mayor refracción y observa hacia afuera de la piscina con menor índice de refracción? Porque ya que estamos dentro del agua vemos las cosas más cerca, entonces se dice que tenemos un mayor índice de refracción, y ya que estando fuera del agua vemos las cosas más lejos, se dice que tenemos un menor índice de refracción. Esto se da como con la velocidad de fase, cuando la velocidad de fase es menor en el segundo medio. 2. El ángulo de refracción 0,2 es menor que el ángulo de incidencia 0,1. Esto es, el rayo en el medio de índice mayor es cercano al vector normal frente
de onda de una fuente puntual en el contexto de la ley de Schmidt. Para refracción en la atmósfera es una capa de aire y en menor cantidad vapor, agua y otros gases situadas por encima de la Tierra. Su densidad disminuye con la altura y su temperatura no es uniforme. El índice de refracción disminuye con la altura hasta que un límite a partir de la cual consideramos que los efectos ópticos de los gases enredadizos son despreciables debido a la frecuencia en la atmósfera de los rayos de la luz procedentes de los cuerpos. Su posición real no coincide con su posición aparente. La diferencia denomina ángulos de reflexión. Del mismo modo que hay magnitud constante, energía, momento angular. Al estudiar el movimiento de estos cuerpos en este problema de geometría esférica, producto de tres cantidades, el índice de refracción en un punto distante, r, la distancia r al centro de la Tierra y el seno del ángulo que forma el rayo con la dirección radial, se conserva en todos los puntos de la trayectoria del rayo de la luz que atraviesa la atmósfera.